Nunca pensé que una madre pudiera ser tratada como un mueble viejo que estorba en la sala. Hoy yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Carmen Morales, tengo 68 años y vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Toda mi vida la dediqué a ser madre. Crié a 3 hijos trabajando doble turno en una fábrica de costura, planchando ropa ajena en las madrugadas, vendiendo tamales los fines de semana para que nunca les faltara nada. Esa noche de diciembre, cuando me paré frente al espejo antes de ir a casa de mi hijo mayor, me arreglé con el mismo cuidado de siempre. Me puse mi vestido azul marino, el único que no tenía manchas ni remiendos, y me coloqué los aretes de perlas que mi difunto esposo me regaló en nuestro aniversario número 20. Mis manos, arrugadas por años de trabajo y jabón, temblaron ligeramente mientras me peinaba el cabello canoso hacia atrás. Había cocinado durante 2 días seguidos. Preparé mis tamales verdes, esos que llevaban masa batida a mano hasta que quedara como seda, rellenos de pollo guisado con salsa verde de tomates y chiles que yo misma molí en el metate de mi madre. El ponche de frutas lo preparé con canela de Veracruz, tejocotes frescos del mercado de Xochimilco y guayabas que escogí una por una. Hasta hice el bacalao que mi nuera Carmen Elena decía adorar, aunque nunca la había visto terminarse ni un plato. Llegué a su casa en satélite cargando 3 bolsas de plástico pesadas, tomando 2 peceras y un microbús. Mis pies hinchados dentro de mis zapatos negros de piel sintética me dolían, pero la ilusión de pasar una Navidad en familia me daba fuerzas. Limpié cada rincón de su casa de 2 pisos mientras ellos trabajaban. Quería sentirme útil, como en mis tiempos de juventud. Aspiré las alfombras, limpié los vidrios con periódico y vinagre, hasta acomodé los juguetes de mis nietos en sus canastas correspondientes. Mis rodillas crujían con cada movimiento, pero el amor de madre no entiende de achaques. Cuando llegó la hora de la cena, puse la mesa con el mantel navideño que tejí años atrás, acomodé las servilletas de papel como si fueran de tela fina, y serví cada platillo en las vajillas que ellos jamás usaban para ocasiones especiales. Pero cuando nos sentamos a cenar, nadie me miró. Nadie dijo, «Gracias, mamá», o «Qué rico huele». Solo se escuchaba el clac-clac de los cubiertos contra los platos de porcelana y las constantes notificaciones de WhatsApp en sus celulares. Mi hijo Eduardo revisaba sus correos del trabajo. Carmen Elena subía fotos a Instagram. Mis nietos, Sofía de 9 años y Mateo de 12, tenían los ojos pegados a sus tablets. El silencio era tan pesado que podía cortarse con cuchillo. Yo masticaba mis propios tamales, pero sabían a cartón. El nudo en la garganta no me dejaba tragar bien. De pronto, mi nieta Sofía levantó la vista de su tablet y me preguntó con esa crueldad inocente de los niños. «Abuela, ¿por qué tú siempre hueles raro? Como a Big Vaporub y pastillas». El tenedor se me resbaló de las manos. Carmen Elena soltó una carcajada tan falsa como cruel. Esa risa que me había lastimado tantas veces antes. «Ay, Sofía, es que los abuelitos ya no huelen a hogar y a comida rica. Huelen a hospital y a... Bueno, ya sabes. A final. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Miré a mi hijo Eduardo esperando que me defendiera, que dijera algo, que al menos frunciera el ceño. Pero él solo bajó la cabeza como un niño regañado y siguió comiendo sin decir una palabra. Me tragué las lágrimas junto con el primer bocado. Sentí cómo la humillación me quemaba las mejillas, cómo el amor de tantos años se desmoronaba como un castillo de arena. Lo peor vino después, cuando reuní el poco valor que me quedaba y pregunté con voz temblorosa, «Hijo, ¿podría quedarme con ustedes para Navidad?» Llevaba años soñando con pasar las fiestas todos juntos, como cuando eran pequeños. Eduardo respondió sin mirarme a los ojos, jugando con los frijoles en su plato. «Mamá, este año la casa va a estar muy llena. Ya sabes cómo es esto de las fiestas». «¿Llena de qué?», pregunté, sintiendo cómo se me desplomaba el mundo. «De planes, de compromisos. Y pues, tú entiendes. A tu edad es mejor que descanses. Las fiestas son muy agotadoras». Carmen Elena asintió mientras se limpiaba los labios con la servilleta que yo había doblado con tanto cariño. «Sí, doña Carmen. Además, nosotros vamos a estar muy ocupados. Tenemos una cena muy importante con los socios de Eduardo. Y así, fui expulsada de mi propia familia con una sonrisa hipócrita y palabras envueltas en falso cariño. Me dieron una bolsa de plástico con las sobras de mi propia comida, y Carmen Elena me pidió un Uber porque ya era muy tarde para que anduviera en transporte público. Salí de esa casa cargando la misma bolsa con la que había llegado, pero ahora pesaba diferente. Pesaba como el desamor, como la ingratitud, como todas las navidades que nunca más volvería a pasar en familia.
Esa noche llegué a mi apartamento con el alma hecha pedazos. Me senté en el sillón de tela desgastada donde había amamantado a mis 3 hijos, donde los había consolado de pesadillas, donde les había leído cuentos hasta quedarme ronca. Las paredes parecían susurrarme recuerdos que ahora dolían como puñaladas. Miré hacia la repisa donde guardaba las fotografías de toda una vida. Ahí estaba Eduardo a los 5 años, llorando porque se había caído de la bicicleta, y yo curándole las rodillas con mercromina, mientras le prometía que el dolor se iría pronto. Ahí estaba mi hija Patricia en su graduación de la preparatoria, abrazándome con lágrimas en los ojos porque sabía que yo había trabajado 3 turnos para pagarle los uniformes y los libros. ¿Cuándo se había roto todo? ¿En qué momento mis hijos habían dejado de verme como su madre para verme como una carga? Recordé cuando Eduardo se enfermó de neumonía a los 8 años. Pasé 2 semanas durmiendo en una silla del Hospital General, sin cambiarme de ropa, alimentándome con los tacos que me regalaban las señoras de la cafetería, porque veían que no tenía dinero ni para un refresco. Vendí mi anillo de matrimonio para pagar los medicamentos que el Seguro Social no cubría. Cuando él se recuperó, me abrazó y me dijo, «Gracias por salvarme, mami». Esas palabras me habían sostenido durante años. Ahora, ese mismo niño que había salvado me trataba como si fuera invisible. Patricia tampoco había sido diferente. Cuando su esposo la abandonó embarazada de su segundo hijo, se vino a vivir conmigo durante 2 años. Yo cuidaba a sus niños mientras ella trabajaba, les daba de comer, los llevaba a la escuela caminando bajo el sol de la tarde porque no teníamos dinero para el camión. Compartíamos mi cama de matrimonio las 4, apretujadas como sardinas, pero éramos felices. Le presté mis ahorros, que no eran muchos, pero era todo lo que tenía, para que pusiera su negocio de productos de belleza. Nunca me devolvió un peso, pero yo nunca se lo reclamé porque verla sonreír otra vez no tenía precio. Y mi hijo menor, Roberto, ese había sido mi consentido. Cuando se metió en problemas con unos muchachos del barrio que vendían drogas, fue a mí a quien buscó llorando como un niño. «Mami, ayúdame, no sé qué hacer», me suplicó con los ojos hinchados de tanto llorar. Vendí el refrigerador, la lavadora y hasta los muebles de la sala para pagarle a un abogado que lo sacara del problema. Comimos en el suelo durante meses, pero lo sacamos adelante. Los 3 habían prometido que cuando tuvieran trabajo me iban a cuidar. «Usted no se va a preocupar por nada, mamá», me decían. «Nosotros la vamos a mantener como una reina cuando sea viejita». Pero las promesas de los hijos, descubrí, se las lleva el viento como las hojas secas. Tomé mi celular viejo, un Samsung que Roberto me había regalado hace 5 años cuando cambió al suyo, y marqué a Patricia. Sonó, sonó, sonó. Nada. Le mandé un mensaje. «Hija, ¿podríamos hablar? Me siento muy sola». Lo leyó de inmediato. Nunca respondió. Llamé a Roberto. Contestó, pero desde el primer «bueno», supe que estaba molesto. «¿Qué pasó, mamá? Estoy ocupado». «Hijo, solo quería saber si podría ir a visitarte mañana. Hace semanas que no veo a los niños». «Ay, mamá, está difícil. Lupita está enferma y la casa está patas arriba. Mejor otro día, ¿sí?» La misma Lupita a quien yo había cuidado cuando tuvo el dengue el año pasado. 2 semanas llevándole caldos, limpiándole la casa, cuidando a sus hijos mientras ella se recuperaba. Ahora estaba muy enferma para recibirme un ratito. «¿Pero cuándo, hijo? Solo quiero verlos un poco». «Ya le digo, mamá, ahorita está todo muy complicado. Mejor la llamo yo cuando se desocupe todo, ¿va?» Colgó. Y yo me quedé ahí, sosteniendo el teléfono como si fuera a llamarme de regreso para decirme que era una broma. Me serví un vaso de agua fría y me senté frente al televisor sin encenderlo. La pantalla negra me devolvía el reflejo de una mujer cansada, con el cabello despeinado, con los ojos rojos de tanto contener las lágrimas. En esa superficie oscura pude ver toda mi vida como una película triste. Ahí estaba yo a los 20 años, embarazada de Eduardo, planchando ropa ajena hasta las 2 de la mañana porque mi esposo había perdido el trabajo. Ahí estaba a los 30, cargando a Patricia en un rebozo mientras vendía tamales en la esquina de la iglesia para completar el gasto de la casa. Ahí estaba a los 40, llorando en el baño del hospital donde había muerto mi esposo, preguntándome cómo iba a sacar adelante a 3 adolescentes yo sola. Y ahí estaba ahora, a los 68, descubriendo que todos esos años de entrega habían sido un préstamo que nadie pensaba pagarme. Fui a la cocina por un té de tila para calmar los nervios. Al abrir la alacena, vi la lata donde guardaba el dinero de las emergencias. Quedaban 300 pesos. 300 pesos de una vida entera de trabajo. El mes pasado, Eduardo me había pedido prestados 2,000 pesos porque se le había descompuesto el coche. «Es prestado, mamá. Se lo regreso el viernes sin falta». Habían pasado 6 semanas. Cuando le recordé por WhatsApp,
Me contestó con puros emojis de caritas tristes y me dijo que, en cuanto cobrara. Patricia me debía 5,000 pesos que le presté cuando se quedó sin trabajo. Son solo 2 meses, mami. Ya ve que usted es mi salvación. Nunca más mencionó el tema, como si el dinero hubiera sido un regalo. Y Roberto me había pedido 10,000 pesos para el enganche de su moto. Se la voy a pagar poquito a poquito, mami. Usted sabe que es el único patrimonio que tengo para trabajar. La moto la vendió 3 meses después para irse de vacaciones a Puerto Vallarta con Lupita. 17,000 pesos. Era más de lo que yo gastaba en 6 meses viviendo con lo mínimo. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la forma en que me veían cuando se los daba. Como si fuera mi obligación. Como si yo fuera un banco familiar que nunca cobraba intereses ni pedía explicaciones. Me acosté esa noche abrazando la almohada que olía a suavizante barato. La misma almohada donde había llorado cuando se murió mi esposo. Donde había rezado cuando mis hijos estaban enfermos. Donde había soñado con una vejez rodeada de nietos que me quisieran, pero en lugar de nietos cariñosos, tenía nietos que me preguntaban por qué olía raro. En lugar de hijos agradecidos, tenía hijos que me prestaban su tiempo como si fuera un favor enorme. Y por primera vez en mi vida, me pregunté si había sido demasiado buena madre. Si al darles todo sin pedirles nada, los había convertido en personas que solo sabían recibir pero nunca dar. La pregunta me dio miedo. Porque si la respuesta era sí, entonces había creado mi propio infierno con mis propias manos. Los días siguientes se arrastraron como caracoles bajo la lluvia. Era enero, ese mes gris que en Ciudad de México huele a smog y a promesas rotas del año nuevo. Yo seguía mi rutina como zombie. Levantarme a las 6, hacer mi té de canela, ver las noticias en el Canal 2, ir al mercado de San Juan a comprar lo más barato. Pero algo había cambiado dentro de mí. Era como si hubiera un cristal roto en el pecho que me punzaba cada vez que respiraba. El martes, Patricia finalmente me contestó el teléfono. No para preguntar cómo estaba, para pedirme un favor. Mami, ¿podría cuidarme a Alejandro el sábado? Tengo una boda súper importante y no consigo niñera. Alejandro tenía 4 años y era un torbellino. La última vez que lo cuidé, rompió mi taza favorita, la que decía, la mejor mamá del mundo que me habían regalado hace 10 años. Y Patricia solo se rió diciendo, ¡ay, qué travieso! Nunca me la repuso. ¿Desde qué hora, hija? Pues desde las 3 de la tarde hasta, no sé, como hasta las 2 de la mañana. Es que va a estar padrísima la fiesta. 11 horas cuidando a un niño hiperactivo. Sin pago. Sin ni siquiera un gracias, mamá, me salvas la vida. ¿Y no puedes llevártelo contigo? ¿Estás loca? Es una boda de adultos. Además, ¿usted para qué tiene otros planes más importantes? Esa frase me dolió como una bofetada. Como si mi única función en la vida fuera estar disponible para cuando ellos me necesitaran. Está bien, hija, llévamelo. Ay, qué linda. Ya sabía que usted nunca me iba a fallar. Colgó sin despedirse. Sin preguntar si me sentía bien, si necesitaba algo, si había comido. Nada. El viernes llamó Eduardo. Tampoco para saludarme. Mamá, ¿tiene ahí la licuadora que me prestó? Carmen Elena dice que se la llevé, pero yo no me acuerdo. La licuadora no era prestada. Se la había regalado cuando se casó, junto con la olla express y el juego de sartenes que tanto necesitaba. Pero ahora la reclamaba como si fuera suya. Eduardo, esa licuadora te la regalé para tu casa nueva, ¿no te acuerdas? Ah, sí, pero es que nosotros compramos una nueva mucho mejor. Esta que usted tiene ya está muy vieja y hace mucho ruido. ¿Se la puedo ir a recoger mañana? Muy vieja. Como yo. Estorbando. Como yo. Hijo. Es la única que tengo. ¿Cómo voy a hacer mis licuados de avena? Ay, mamá, no sea exagerada. En el tianguis venden unas de 500 pesos. Usted puede comprarse una. 500 pesos. Casi la mitad de mi pensión mensual. Es que ahorita no tengo... Bueno, pues cuando tenga. Mientras tanto me llevo esa porque la necesitamos para una cena que vamos a hacer. Se la devuelvo después. Al día siguiente vino por la licuadora. Llegó en su coche nuevo, un Tsuru plateado que se había comprado a crédito, y se quedó parado en la puerta como si mi apartamento fuera contagioso. ¿No vas a pasar, hijo? No, mamá. Ando con prisa. Carmen Elena me está esperando en el coche. La saludé con la mano desde la ventana. Ella ni siquiera volteó. Estaba viendo su celular como si fuera lo más importante del mundo. Eduardo se llevó mi licuadora envuelta en una bolsa de plástico, como si fuera basura que había que disimular. Gracias, mamá. Ya después hablamos. Pero nunca hablamos después. Para él, yo solo existía cuando necesitaba algo. El sábado llegó Patricia con Alejandro. El niño traía una mochila con pañales, biberones y comida chatarra. Mami, pórtese bien con mi bebé. No le dé dulces porque se pone muy hiperactivo, y si se hace del 2,
Límpielo bien porque le da rosadura, como si yo no hubiera criado 3 hijos, como si fuera una empleada doméstica a la que había que darle instrucciones detalladas. Hija, yo sé cómo cuidar niños. Ay, sí, pero es que los tiempos han cambiado. Ahora hay que hacer las cosas diferentes. Se fue con su vestido rojo y sus tacones altos, dejando un rastro de perfume caro que contrastaba con el olor a Big Vaporub que, según mi nieta, era mi aroma permanente. Alejandro se portó como el demonio toda la tarde. Rayó las paredes con crayones, tiró la tierra de mis macetas, gritó durante 2 horas porque quería ver caricaturas en Netflix, pero yo solo tenía televisión abierta. A las 10 de la noche se quedó dormido en mi cama. Yo me quedé en el sillón, viendo cómo su pecho subía y bajaba, preguntándome por qué sus hijos podían destruir mi casa pero los míos no podían soportar que yo oliera a medicina. Patricia regresó a las 3 de la mañana, borracha, riéndose a carcajadas con alguien por teléfono. ¿Cómo se portó mi príncipe? Bien, hija. Está dormido. Ay, qué linda es usted, mami. No sé qué haría sin usted. Pero lo decía con esa voz pastosa del alcohol, mirando su celular en lugar de mirarme a mí. Se llevó a Alejandro dormido, envuelto en mi rebozo de lana porque hacía frío. El rebozo que había sido de mi madre. El único recuerdo que tenía de ella. Se lo regreso después, murmuró. Nunca me lo regresó. Esa noche me quedé despierta hasta el amanecer. No por insomnio, por rabia. Una rabia fría que me subía desde el estómago hasta la garganta como bilis amarga. ¿Cuándo había dejado de ser Carmen, la mujer que había criado 3 hijos trabajando en fábricas, para convertirme en la abuela disponible, la que nunca dice que no, la que siempre está ahí? Me levanté y fui al baño. Me miré al espejo bajo la luz cruda del foco. Vi a una mujer de 68 años con ojeras moradas, con el cabello despeinado, con las líneas de la almohada marcadas en la mejilla como cicatrices. Pero por primera vez en meses, también vi algo más. Vi coraje. Vi dignidad maltratada pero no muerta. Abrí la llave del lavabo y me eché agua fría en la cara. El agua goteó sobre el azulejo mientras yo me miraba fijamente a los ojos. Ya no más, me dije en voz baja. Ya no más. No sabía exactamente qué significaba eso. No sabía cómo iba a lograrlo. Pero algo dentro de mí se había despertado. Algo que había estado dormido durante años, aplastado bajo el peso de ser la madre perfecta, la abuela perfecta, la que nunca protesta. Regresé a mi cama sin tender. Me acosté con la ropa puesta. Y por primera vez en semanas dormí profundamente. Al día siguiente, domingo, sonó el teléfono a las 7 de la mañana. Era Roberto. Mamá, ¿podría prestarnos 1,000 pesos? Es que se nos acabó el gas y los niños se van a quedar sin desayunar. Antes hubiera corrido al banco. Hubiera sacado dinero de mi pensión sin preguntar cuándo me lo iban a regresar. Pero esta vez, por primera vez en mi vida de madre, dije, no. ¿Cómo que no? Que no tengo hijo. Pero mamá, es para los niños. Roberto, me debes 10,000 pesos de la moto. Patricia me debe 5,000. Eduardo me debe 2,000. Y ninguno de ustedes me los ha regresado. Ya no tengo más dinero que prestarles. Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Está usted bien, mamá? Suena rara. Rara. Como si estar cansada de que me usaran fuera una enfermedad mental. Estoy perfectamente bien. Solo que ya no voy a ser el banco familiar. Pero mamá, colgué. Y me quedé ahí, sosteniendo el teléfono, temblando como una hoja. No de miedo, de liberación. Había dicho que no. Por primera vez en 68 años de vida, le había dicho que no a uno de mis hijos. Y el mundo no se había acabado. El teléfono no paró de sonar en toda la mañana. Era como si hubiera lanzado una bomba en medio de la familia y todos corrieran a apagar el fuego. Primero llamó Patricia. Su voz sonaba histérica, como cuando era adolescente y no le daba permiso de llegar tarde. Mami, ¿qué le pasó? Roberto me dice que usted le colgó el teléfono y que le dijo cosas muy feas. No le dije nada feo, hija. Solo le dije que no tenía dinero para prestarle. Pero mamá, ¿cómo que no tiene? Usted siempre nos ha ayudado. Además, Roberto me contó que usted le echó en cara todas las deudas que tenemos con usted. Eso no se hace, mami. La familia no lleva cuentas. La familia no lleva cuentas. Qué conveniente. Patricia, tu hermano me pidió 1,000 pesos más cuando me debe 10,000. ¿Te parece justo? Ay, mamá, pero es que usted sabe que Roberto está pasando por una mala racha. Lupita está embarazada otra vez, y él necesita nuestro apoyo, no nuestros reclamos. Lupita embarazada otra vez, el 4.º hijo. Y yo que me había enterado por Patricia en lugar de que me lo dijera mi propio hijo. ¿Y cuándo me lo iba a decir Roberto? Pues
Es que quería darle la sorpresa cuando ya estuviera más avanzado el embarazo. Usted sabe que él la quiere mucho, mami. Mentiras. Más mentiras envueltas en papel de regalo. Patricia, si me quiere tanto, ¿por qué no me paga lo que me debe? ¿Por qué no me invita a su casa? ¿Por qué tengo que enterarme de que voy a ser abuela otra vez por terceras personas? Mami, usted está hablando muy raro. ¿Se siente bien? ¿No será que necesita que la vea un doctor? Ahí estaba. La táctica de siempre. Si una mujer de mi edad se defendía, automáticamente estaba loca, enferma, senil. Estoy perfectamente bien de la cabeza, hija. Lo que estoy es cansada. ¿Cansada de qué? De ustedes. Se hizo un silencio tan pesado que pude escuchar su respiración entrecortada del otro lado de la línea. ¿Cómo puede decir eso, mamá? Nosotros somos sus hijos. Los hijos nunca cansan a las madres. Pues yo descubrí que sí. Colgué otra vez. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De adrenalina. De años de palabras que se habían quedado atoradas en la garganta y por fin estaban saliendo. 20 minutos después sonó el timbre. Era Eduardo con Carmen Elena. Venían con caras de funeral, como si yo hubiera muerto en lugar de haber dicho la verdad. Mamá, ¿podemos pasar? Necesitamos hablar con usted. Los dejé entrar. Se sentaron en mi sillón como jueces en un tribunal. Carmen Elena cruzó las piernas y me miró con esa sonrisa falsa que siempre me ponía los nervios de punta. Doña Carmen, estamos muy preocupados por usted. Patricia nos contó que ha estado muy agresiva con Roberto. Muy diferente. Agresiva. Por decir que no. No he estado agresiva. He estado honesta. Eduardo se inclinó hacia adelante con esa cara de «soy el hermano mayor y voy a arreglar las cosas» que había puesto desde niño. Mamá, entendemos que a veces se sienta presionada, pero Roberto está pasando por momentos muy difíciles. Lupita está embarazada, tienen muchos gastos. ¿Y yo qué? ¿Yo no tengo gastos? ¿Creen que vivo del aire? Carmen Elena sonrió con condescendencia, como si estuviera hablando con una niña berrinchuda. Ay, doña Carmen, pero usted no tiene tantas responsabilidades como ellos. Usted solo tiene que preocuparse por usted misma, solo por mí misma, como si mantener un hogar con 1,200 pesos de pensión fuera un juego, como si pagar medicinas, luz, gas, comida, renta, fuera cosa de niños. Carmen Elena, ¿tú sabes cuánto gasto al mes en medicinas para la diabetes y la presión? Pues no, pero 700 pesos, más de la mitad de mi pensión. Y eso sin contar la comida, los servicios, la renta. Eduardo me interrumpió con impaciencia. Mamá, no se ponga dramática. Si necesita dinero para medicinas, solo tiene que decirnos. Como les he dicho a ustedes durante años y nunca me han preguntado si necesito algo, se miraron entre ellos como si yo estuviera hablando en chino. Mamá, usted nunca nos dice nada. Siempre dice que está bien, porque ustedes nunca me preguntan de verdad. Solo me llaman cuando necesitan algo. Carmen Elena suspiró con exasperación. Doña Carmen, creo que está exagerando un poquito. Eduardo la llama cada semana, para pedirme que le cuide la casa cuando se van de viaje, para que les haga tamales para sus fiestas, para pedirme dinero prestado. Pero esas son formas de demostrar confianza, mamá. Nosotros la incluimos en nuestras vidas. Me incluían como incluyen a una empleada doméstica. Necesaria pero invisible. En eso llegó Roberto con Lupita. Ella venía con su pancita de 4 meses que yo me estaba enterando que existía en ese momento. Los dos traían caras de mártires, como si yo les hubiera hecho la peor ofensa del mundo. Mamá, ¿qué onda? ¿Por qué me trató así en la mañana? Roberto, te traté como tú me has tratado a mí durante años. ¿Cómo? ¿De qué habla? Lupita se sobó la panza con drama, como si el estrés de la conversación fuera a lastimar al bebé. Doña Carmen, nosotros la queremos mucho, pero Roberto salió muy triste de hablar con usted. Y en mi estado, pues, en tu estado, Lupita, deberías estar pensando en cómo van a mantener al cuarto hijo si no han podido pagarme los 10,000 pesos que me deben del primero. Roberto se puso rojo de la vergüenza. Mamá, ¿cómo puede decir eso delante de mi esposa? ¿Por qué no? Si delante de ella me pediste el dinero, si delante de ella me prometiste que me lo ibas a pagar en 2 semanas. Pero es que las cosas se complicaron. Las cosas siempre se complican cuando hay que pagarme, Roberto, pero nunca se complican cuando hay que pedirme. Patricia llegó media hora después con los niños. Entró llorando como la Magdalena, con Alejandro pegado a su falda, y mi nieta Sofía cargando un ramo de flores marchitas que probablemente había cortado del parque. Mami, ¿por qué nos está haciendo esto? Los niños están muy confundidos. Alejandro me preguntó si la abuela ya no los quiere. Alejandro me miró con sus ojos grandes y chocolatosos.
Ese niño que había destruido mi casa el sábado, ahora me veía como si yo fuera el monstruo. Claro que los quiero, mi amor. Lo que ya no quiero es que sus papás me falten al respeto. Sofía se acercó tímidamente y me dio las flores. Abuela, estas son para que ya no esté enojada. Mi mami dice que usted está muy triste. Las tomé con el corazón partido. La niña no tenía la culpa de nada. Ninguno de los nietos la tenía. Gracias, mi cielo. No estoy enojada con ustedes. Ustedes no han hecho nada malo. Patricia se dejó caer en una silla como si el mundo se le viniera encima. Entonces, ¿con quién está enojada, mami? Los miré a todos. Mis 3 hijos adultos, mis 2 nueras, mis 5 nietos, toda mi familia reunida en mi sala pequeña, todos mirándome como si yo fuera la culpable de algo terrible. Y por primera vez en mi vida, les dije la verdad completa. Estoy enojada conmigo misma, por haberlos criado pensando que yo no valgo nada, por haberles enseñado que una madre es una alcancía que nunca se vacía y nunca pide nada a cambio. Eduardo se levantó con los brazos cruzados. Mamá, eso no es justo. Nosotros la queremos. ¿Me quieren? ¿En serio? Los miré uno por uno. Eduardo, ¿cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? Silencio. Patricia, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? Más silencio. Roberto, ¿cuándo fue la última vez que me invitaste a comer a tu casa solo porque querías estar conmigo? Silencio total. Eso que ustedes llaman amor, hijos míos, es costumbre. Costumbre de tener a la mamá disponible. La mamá que nunca dice que no. La mamá que nunca se queja. Carmen Elena se paró indignada. Esto es un chantaje emocional. No, Carmen Elena. Chantaje emocional es hacerme sentir culpable por defenderme. Esto es despertar. Y en ese momento, como enviado por los ángeles, sonó el timbre otra vez. Era don Aurelio, mi vecino de 80 años, con una olla de pozole. Carmen, mi nieta hizo pozole y mandó que le trajera porque sabe que a usted le gusta. Don Aurelio, que apenas me conocía de saludarnos en el pasillo, había pensado en mí un domingo cualquiera, mientras mis propios hijos estaban ahí regañándome por atreverme a defenderme. Muchas gracias, don Aurelio. ¡Qué detalle tan lindo! Cuando se fue, mis hijos se miraron entre ellos como si hubieran visto un fantasma, porque acababan de ver lo que era un gesto de cariño genuino, y se dieron cuenta de que hacía años que ellos no me daban ninguno. Después de que se fueron todos esa tarde, me quedé sola con el pozole de don Aurelio y un silencio que por primera vez en años no me lastimaba. Era un silencio diferente. No era el silencio del abandono, sino el silencio de la paz. Me serví el pozole en mi plato favorito, el de Talavera azul que había comprado en un tianguis hace 10 años. Estaba delicioso. Tenía el sabor de la comida hecha con cariño, no con obligación. Cada cucharada me sabía a libertad. Esa noche dormí como no había dormido en meses. Sin sobresaltos, sin pesadillas, sin despertarme pensando en qué favor me iban a pedir al día siguiente. Por primera vez en años, no tenía miedo del teléfono. El lunes amaneció diferente. Me levanté sin esa sensación de cansancio que me acompañaba desde que abría los ojos. Me hice mi té de canela, pero en lugar de tomármelo corriendo mientras pensaba en los pendientes del día, me senté en mi pequeño balcón a ver pasar la vida. Desde ahí podía ver la panadería de Doña Rosa, donde cada mañana llegaban las señoras del barrio a comprar bolillos calientes. Vi a los niños camino a la escuela, con sus uniformes almidonados y sus mochilas enormes. Vi a don Felipe lavando su taxi amarillo con la devoción de quien cuida su único patrimonio. Todo ese mundo había estado ahí siempre, pero yo nunca lo había visto realmente porque siempre tenía la cabeza llena de preocupaciones por otros. A las 10 de la mañana sonó el teléfono. Era Patricia otra vez. Mami, buenos días. ¿Ya se le pasó el coraje? Como si mi despertar fuera un berrinche de adolescente. No estoy enojada, hija. Estoy tranquila. ¿Entonces ya podemos hablar como personas normales? ¡Claro! Siempre y cuando me hables como a una persona normal, no como a tu empleada. Suspiró con exasperación. Mami, vengo a preguntarle si me puede cuidar a Alejandro el miércoles. Tengo una cita médica muy importante y no tengo con quién dejarlo. Ahí estaba. Ni 24 horas habían pasado y ya volvía a lo mismo. ¿Qué tipo de cita médica? Pues, me voy a hacer un tratamiento facial. Es que tengo una entrevista de trabajo la próxima semana y necesito verme bien. Un tratamiento facial que costaba más de lo que yo gastaba en comida en 2 semanas. Patricia, busca una guardería o pídele a una amiga. Yo ya no voy a ser la niñera gratuita de ustedes. ¿Cómo puede ser tan egoísta, mamá? Es solo una mañana. No soy egoísta. Estoy ocupada. ¿Ocupada en qué? Usted no trabaja. Esa frase me dolió como una puñalada, como si mi vida no tuviera valor porque no ganaba dinero. Estoy ocupada viviendo mi vida, hija, algo que no he hecho en años.
Esto es ridículo. Usted es mi mamá. Exacto. Soy tu mamá, no tu empleada. Y las madres también tienen derecho a decir que no. Colgué. Y esta vez no me temblaron las manos. El miércoles, en lugar de cuidar a Alejandro, hice algo que no había hecho en décadas. Salí a caminar por el parque de Coyoacán sin prisa, sin pendientes, sin culpas. Me senté en una banca bajo un árbol de jacarandas y vi a las parejas de ancianos que caminaban tomados de la mano. Los envidiaba. No por tener pareja, sino por tener a alguien que los veía como compañía, no como servicio. Una señora como de mi edad se sentó a mi lado. Tenía el cabello plateado recogido en un chongo elegante y traía un libro en las manos. «Qué bonito día, ¿verdad?», me dijo sonriendo. «Sí, muy bonito. ¿Usted viene seguido al parque?» «No, es la primera vez en años que salgo sin tener que hacer algo para alguien más». Se rió con complicidad. «Ay, pues entonces usted también se graduó de la escuela de mamá que no puede decir que no. ¿También le pasó?» «Claro, durante 30 años viví para mis hijos y mis nietos. Un día desperté y me di cuenta de que ya no sabía quién era yo sin ellos. Fue entonces cuando decidí reencontrarme conmigo misma». Se llamaba Esperanza y tenía 72 años. Me contó que después de enviudar, sus hijos habían querido dividirse sus cosas y administrarle su dinero para protegerla. Pero ella había decidido viajar, estudiar inglés, aprender a usar la computadora. ¿Y ellos qué dijeron? Se enojaron muchísimo. Me dijeron que me había vuelto loca, que estaba desperdiciando el dinero, que qué iba a hacer una vieja como yo estudiando idiomas. ¿Y usted qué hizo? Los mandé al diablo con mucho cariño. Se rió. Bueno, no les dije esas palabras, pero sí les dije que mi vida era mía, y que si me querían en ella, tenían que respetarme como soy, no como ellos querían que fuera. ¿Y funcionó? Al principio no. Se alejaron, me dejaron de hablar, pero después, cuando vieron que yo estaba feliz, que estaba haciendo cosas que me llenaban, empezaron a respetarme más. Ahora tengo una relación hermosa con ellos, pero en mis términos. Esa conversación me cambió la vida. Por primera vez conocía a alguien como yo que había logrado salir del hoyo. ¿Usted qué planes tiene?, me preguntó Esperanza. No sé, nunca he tenido planes propios. Pues es hora de que empiece. ¿Qué le gustaría hacer si pudiera hacer cualquier cosa? Lo pensé. ¿Qué me gustaría hacer? La pregunta sonaba tan extraña. Hacía tanto tiempo que no me la hacía. Me gustaría aprender a usar la computadora. Y tal vez viajar a algún lado. Conocer el mar. ¿Nunca ha visto el mar? ¿No? Mi esposo siempre decía que los viajes eran tirar dinero. Y después, cuando él murió, todo el dinero se iba en los gastos de los hijos. Pues ya es hora de que conozca el mar, ¿no le parece? Esa noche, por primera vez en mi vida, me senté con papel y lápiz, no para hacer una lista de pendientes para otros, sino para hacer una lista de cosas que yo quería hacer. Escribí: 1. Aprender computación. 2. Conocer el mar. 3. Tomar clases de algo que me guste. 4. Arreglar mi apartamento como a mí me gusta. 5. Hacer nuevas amigas. La lista era pequeña, pero me emocionaba como si fuera el plan para conquistar el mundo. El jueves fui al centro comunitario que estaba a 3 cuadras de mi casa. Nunca había entrado, aunque pasaba por ahí desde hacía 10 años. Ofrecían clases de computación para adultos mayores, talleres de manualidades, grupos de ejercicio, círculos de lectura. Me inscribí a todo. La señorita que me atendió, una muchacha muy amable que se llamaba Sofía como mi nieta, me preguntó: «Señora Carmen, ¿tiene alguna experiencia previa con las computadoras?» «Ninguna, pero tengo muchas ganas de aprender». «Perfecto. Eso es lo único que necesita». El viernes, cuando Patricia me llamó para pedirme que le prestara dinero para la gasolina, le dije que no podía porque había gastado mis ahorros en las clases. ¿Qué clases? ¿De computación? ¿Manualidades? ¿Ejercicio? ¿Para qué quiere aprender computación a su edad? Para poder comunicarme con el mundo sin depender de ustedes. Se quedó callada un momento. «Mamá, me parece que está pasando por una crisis». «No es una crisis, hija. Es un renacimiento». El sábado, en lugar de quedarme en casa esperando a ver si alguno de mis hijos me llamaba, fui a mi primera clase de computación. Éramos 12 señoras y 2 señores, todos mayores de 60 años. El maestro, un muchacho muy paciente que se llamaba Andrés, nos enseñó a aprender la máquina, a usar el ratón, a abrir programas. «No tengan miedo», nos decía. «La computadora no se va a romper si se equivocan. Al contrario, equivocándose es como se aprende». Me gustó eso. Equivocándose es como se aprende. Tal vez había llegado el momento de dejar de tener miedo a equivocarme, de dejar de vivir para no molestar a nadie, para no incomodar a nadie, para no ser una carga para nadie. Esa noche,
Cuando llegué a casa después de mis clases, me serví una copa del vino que tenía guardado desde Navidad. Me senté en mi balcón con mi nuevo cuaderno de notas de la clase de computación. El teléfono sonó. Era Roberto. «Mamá, ¿cómo está?» Por primera vez en años, me preguntaba cómo estaba sin pedirme nada después. «Muy bien, hijo. Aprendiendo cosas nuevas». «¿Ah, sí? ¿Cómo qué?» «Aprendí a mandar correos electrónicos. Y la próxima semana vamos a aprender a usar Facebook». «¿En serio? ¡Qué padre!» Y por primera vez en meses sonaba genuinamente interesado en lo que yo estaba haciendo. Sí. Y también me inscribí a un taller de manualidades y a uno de ejercicio. «Mamá, qué bueno que esté haciendo cosas para usted». Cuando colgamos, me quedé pensando. Roberto había sonado diferente, menos demandante, más respetuoso. Tal vez Esperanza tenía razón. Tal vez cuando uno se respeta a sí mismo, los demás también empiezan a respetarlo. Me terminé mi copa de vino viendo las luces de la ciudad. Por primera vez en décadas estaba emocionada por lo que vendría mañana, porque mañana sería otro día de mi nueva vida, la vida que estaba construyendo para mí. 3 semanas después de haber comenzado mis clases, cuando ya sabía enviar correos electrónicos y hasta había abierto mi propia cuenta de Facebook, Patricia organizó lo que ella llamó una reunión familiar importante. Me citó en casa de Eduardo para el domingo a las 2 de la tarde. «Es para aclarar las cosas, mami, para que todos podamos expresar lo que sentimos y volver a ser una familia unida». Sonaba bonito, pero yo ya había aprendido a leer entre líneas. Esta no era una reunión familiar, era un juicio, y yo era la acusada. Llegué puntual, como siempre. Estaban todos. Eduardo y Carmen Elena con cara de circunstancia, Patricia con sus ojitos llorosos de víctima profesional, Roberto y Lupita con su pancita ya de 6 meses. Y hasta los nietos estaban ahí, sentaditos en una esquina viendo la tablet. La sala estaba acomodada como un tribunal. Todos ellos en el sillón grande y las sillas de la mesa del comedor. Y para mí habían puesto una silla solitaria en el centro, como si fuera la silla eléctrica. «Siéntese, mamá», me dijo Eduardo con esa voz de jefe que usaba en su trabajo. «Queremos hablar con usted». Me senté, pero no como la Carmen sumisa de antes. Me senté derecha, con la espalda recta, con las manos sobre las rodillas. Como me había enseñado doña Esperanza, cuando te sientes como reina, los demás te ven como reina. Carmen Elena fue la primera en hablar, con esa sonrisa falsa que ya no me intimidaba. «Doña Carmen, todos estamos muy preocupados por usted. Ha estado muy diferente últimamente». «¿Diferente cómo?» «Pues muy rebelde, muy egoísta». Patricia se secó una lágrima que no existía. «Mami, usted nunca había sido así con nosotros. Siempre fue la mamá más amorosa, la que nunca nos negaba nada. Ahora parece otra persona». «Tienes razón, Patricia. Soy otra persona. Soy una persona que se respeta a sí misma». Roberto se inclinó hacia adelante con cara de psicólogo. «Mamá, Lupita y yo hemos estado investigando, y creemos que usted está pasando por lo que se llama síndrome del nido vacío. Es muy común en las señoras de su edad». Lupita asintió tocándose la panza. «Sí, doña Carmen. Es normal que se sienta sola ahora que ya todos somos adultos. Pero la forma de solucionarlo no es alejándose de la familia». Me dieron ganas de reírme. El síndrome del nido vacío. Como si mi problema fuera que ellos se habían independizado, cuando la realidad era que nunca se habían independizado realmente. Seguían viviendo de mí emocional y económicamente. ¿Y cuál sería la solución que ustedes proponen? Eduardo se acomodó la corbata que se había puesto para la ocasión solemne. «Creemos que sería bueno que fuera a terapia. O tal vez podría venirse a vivir con alguno de nosotros, para que no esté sola». «¿Con cuál de ustedes?» Se miraron entre ellos como pelotas de ping-pong. Nadie quería quedarse con la responsabilidad. «Pues eso lo podríamos decidir después», murmuró Patricia. «Ah, ya veo. Me van a rifar como un premio de consolación». Carmen Elena se puso seria. «Doña Carmen, no se ponga así. Solo queremos ayudarla». «¿Ayudarme a qué? ¿A volver a ser su empleada gratuita?» «Eso no es justo», gritó Eduardo. «Nosotros nunca la hemos tratado como empleada». Me levanté de mi silla. No podía seguir sentada escuchando esas mentiras. ¿No? Entonces, ¿cómo me han tratado? Fui a mi bolsa y saqué un cuaderno. Era el cuaderno donde había empezado a anotar todo lo que me pedían, todo lo que hacía por ellos, todo lo que gastaba en ellos. Mi maestra de computación me había dicho que era bueno llevar registros. «A ver, Eduardo, en los últimos 6 meses me has pedido cuidar tu casa 4 veces cuando se fueron de viaje, hacer tamales para 3 fiestas de tu trabajo, prestarte dinero 2 veces y planchar las camisas de Carmen Elena para una boda. ¿Cuántas veces me has invitado a comer por gusto? 0.
Eduardo se puso rojo. Mamá, esas son formas de demostrar confianza. No, Eduardo. Esas son formas de usar a alguien. Volteé la página. Patricia, en los últimos 6 meses, cuidarte a Alejandro 16 veces, prestarte dinero 4 veces, hacerte tamales para vender 2 veces, ayudarte a limpiar tu casa cuando se mudaron. ¿Cuántas veces me has preguntado cómo me siento? 0. Patricia empezó a llorar de verdad esta vez. Mami, pero es que usted siempre dice que está bien, porque ustedes nunca me han dado la confianza para decir que estoy mal. Volteé otra página. Roberto, en los últimos 6 meses, prestarte dinero 3 veces, cuidar a tus hijos cuando Lupita tuvo que ir al doctor, llevarte comida cuando se enfermó Lupita, conseguirte el trabajo con mi compadre Raúl. ¿Cuántas veces me has invitado a tu casa? 1. Para pedirme dinero para la moto. Roberto bajó la cabeza como niño regañado. Mamá, pero es que... ¿Es que qué, Roberto? ¿Es que yo no merezco respeto? ¿Es que yo no tengo sentimientos? ¿Es que yo nací para servir y ustedes para aprovecharse? El silencio en esa sala era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Los niños habían dejado de ver la tablet y nos miraban con ojos grandes, sintiendo la tensión aunque no entendieran las palabras. Cerré mi cuaderno y los miré uno por uno. Durante 48 años he sido madre. Buenos 48 años. Los crié sola después de que se murió su papá. Trabajé doble turno para que no les faltara nada. Vendí todo lo que tenía para pagar sus estudios, sus emergencias, sus caprichos. Mi voz empezó a temblar, pero no de debilidad, de años de palabras contenidas que por fin salían. Les enseñé a caminar, a hablar, a ser buenas personas. Los curé cuando estaban enfermos. Los consolé cuando lloraban. Los defendí cuando el mundo los lastimaba. Carmen Elena trató de interrumpir. «Doña Carmen, ¡no he terminado!», grité, y me sorprendí de la fuerza que tenía mi voz. Les di mi juventud, mi salud, mis sueños, mi dinero, todo. Les di todo porque creí que así funcionaba el amor de madre. Patricia sollozaba. «Mami, usted sabe que nosotros la queremos». «¿Me quieren? ¿En serio me quieren?». Fui al librero de Eduardo y tomé un marco con una foto familiar de hace 5 años. Los miré y luego miré la foto. Esta foto la tomaron en mi cumpleaños. ¿Saben cuál fue mi regalo ese día? Que me dejaran pagar la cena de todos en el restaurante. Dejé caer el marco. Se estrelló contra el piso y el vidrio se hizo pedazos, como mi paciencia. Ese es su amor. Dejarme pagar, dejarme servir, dejarme existir solo cuando me necesitan. Eduardo se paró alarmado. «Mamá, se está alterando mucho». «No me estoy alterando. Me estoy liberando». Respiré profundo y los volví a mirar con una calma que no sabía que tenía. «Hijos míos, yo los amo. Los voy a amar hasta el día que me muera, pero ya no voy a permitir que me falten al respeto». «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó Roberto con voz temblorosa. «Quiere decir que si quieren estar en mi vida, van a tener que ganárselo, como se gana cualquier relación que vale la pena». Carmen Elena se paró con las manos en la cintura. «Esto es chantaje emocional». «No, Carmen Elena. Chantaje emocional es hacerme sentir culpable por respirar. Esto es amor propio». Tomé mi bolsa y me dirigí hacia la puerta. «¿A dónde va?», preguntó Patricia entre lágrimas. «A vivir mi vida. Por primera vez en 68 años, voy a vivir mi vida». Eduardo me siguió hasta la puerta. «Mamá, no puede irse así. Somos su familia». Me volteé a verlo. Mi hijo mayor, mi primer bebé, el niño que había llevado en brazos durante noches enteras cuando tenía cólicos. «Eduardo, tú puedes ser mi familia cuando aprendas a tratarme como familia. Mientras tanto, eres solo alguien que comparte mi apellido. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Van a aprender a vivir sin usarme. Y quién sabe, tal vez hasta descubran que pueden quererme sin necesitarme». Salí de esa casa con la cabeza en alto. Por primera vez en mi vida, había dicho todo lo que tenía que decir. Y aunque me dolía el corazón por la tristeza en los ojos de mis nietos, sabía que había hecho lo correcto. Porque una madre que no se respeta a sí misma no puede enseñar a sus hijos a respetarla. Y ya era hora de que todos aprendiéramos esa lección. Los días después de la reunión familiar fueron extraños. No porque me sintiera mal por lo que había dicho, sino porque por primera vez en décadas, mi teléfono estaba en silencio. Nadie me llamaba para pedirme favores, para prestarse dinero, para que resolviera sus problemas. Al principio, el silencio me daba un poquito de miedo. Durante tantos años había vivido esperando la siguiente llamada, el siguiente drama, la siguiente emergencia que requería mi intervención. Ahora mis días eran míos, completamente míos. La primera semana fue de ajuste. Me despertaba y por costumbre revisaba el teléfono esperando mensajes urgentes, pero la pantalla permanecía vacía. En lugar de angustiarme, decidí usar ese tiempo para mí.
Me inscribí en el club de caminata del parque. Éramos un grupo de 12 personas mayores de 60 años que nos reuníamos cada martes y jueves a las 7 de la mañana. La coordinadora era una señora muy vital que se llamaba Mercedes y tenía 75 años, pero caminaba más rápido que yo. El secreto, me dijo el primer día, es no caminar como si fuéramos viejas que van a misa, caminar como si fuéramos jóvenes que van a una cita. Me gustó esa filosofía, caminar hacia adelante, no arrastrando el pasado. También me uní al círculo de lectura del centro comunitario. Cada 15 días leíamos un libro y lo comentábamos. El primer libro que me tocó fue Mujeres que corren con los lobos. Nunca había leído algo así. Hablaba de la mujer salvaje, de la que no se deja domesticar, de la que sigue sus instintos. ¿Qué opinó del libro, señora Carmen? Me preguntó la coordinadora, una maestra jubilada que se llamaba Leticia. Creo que por primera vez en mi vida entiendo qué significa ser salvaje, le dije. No significa ser mala, significa ser libre. Las otras señoras del círculo asintieron. Todas habíamos pasado por algo parecido. Todas habíamos descubierto tarde que ser buena no significaba ser tonta. En mis clases de computación progresé rápidamente. Ya sabía usar Facebook, WhatsApp, YouTube, hasta había aprendido a hacer videollamadas. Andrés, nuestro maestro, me dijo que tenía facilidad natural para la tecnología. Señora Carmen, ¿no le gustaría aprender a hacer un blog? Usted tiene muchas historias que contar. Un blog. La idea me emocionó. ¿Yo escribiendo para que otras personas leyeran? ¿Usted cree que alguien querría leer lo que yo escriba? Estoy seguro. Hay muchas mujeres que necesitan escuchar historias como la suya. Esa noche empecé mi blog. Lo llamé Nunca es tarde para decir no. Mi primera entrada fue sobre el día que dejé de ser la mamá empleada y me convertí en Carmen, la mujer. Para mi sorpresa, a la semana ya tenía 50 comentarios. Mujeres de toda Latinoamérica me escribían contándome historias parecidas a la mía. Madres que se habían dado cuenta de que criar hijos agradecidos requería ponerse límites. Abuelas que habían decidido que sus nietos las visitaran porque las querían, no porque necesitaban niñera gratis. Gracias por poner en palabras lo que yo sentía pero no sabía expresar. Me escribió una señora de Colombia. Tengo 62 años y usted me inspiró a inscribirme a clases de pintura que siempre quise tomar. Leer esos mensajes me llenaba el corazón de una manera que no había sentido en años. Era la sensación de ser útil, pero esta vez por elección propia, no por obligación. Después de un mes de silencio familiar, Roberto fue el primero en llamar. Su voz sonaba diferente, más humilde. «Mamá, ¿cómo está?» «Muy bien, hijo. ¿Y ustedes?» «Bien, bien. Mamá, quería preguntarle si le gustaría venir a cenar el sábado. Solo porque queremos verla. Solo porque querían verme. No para pedirme algo. No para que cocinara o limpiara o cuidara niños. ¿Estás seguro? ¿No necesitas que lleve algo o que haga algo?» «No, mamá. Lupita va a cocinar. Solo queremos platicar con usted». Fui. Con precaución, pero fui. La casa estaba limpia, pero no perfecta. Lupita había cocinado algo sencillo. Pollo en salsa verde con arroz. Los niños me abrazaron con cariño genuino, sin que nadie les dijera que lo hicieran. Durante la cena, Roberto me preguntó por mis clases, por mi blog, por mis nuevas amigas. Lupita me enseñó fotos del ultrasonido del bebé y me pidió mi opinión sobre nombres. ¿Ya saben si es niña o niño? Es niña, dijo Lupita sonriendo. Y queremos ponerle Carmen, como usted, si nos da permiso. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, de emoción. ¿Por qué quieren ponerle mi nombre? Roberto tomó mi mano, porque durante estas semanas sin hablar con usted, nos dimos cuenta de todo lo que hizo por nosotros. Y también nos dimos cuenta de lo mal que la tratábamos. Yo no me había dado cuenta, dijo Lupita con honestidad. Pensaba que así eran las relaciones familiares. Pero mi hermana me hizo ver que lo que nosotros le pedíamos a usted no era normal. ¿Tu hermana? Sí. Le conté lo que había pasado y me dijo, Lupita, ¿tú le pides a tu suegra todo lo que le piden a doña Carmen? Y me di cuenta de que no, que a mi suegra la tratamos como invitada y a usted la tratábamos como empleada. Esa noche regresé a casa con el corazón más ligero. Un hijo había entendido. Era un comienzo. 2 semanas después, Patricia también llamó, pero ella venía diferente. Mami, ¿podríamos vernos para platicar? ¿Para platicar o para que te cuide a Alejandro? Para platicar. En serio. Alejandro está con su papá este fin de semana. Nos vimos en una cafetería del centro. Patricia llegó sin maquillaje, con jeans y tenis, muy diferente a su imagen usual de perfección. Mami, he estado yendo a terapia. ¿Ah, sí? Sí. Después de lo que pasó, me di cuenta de que tenía muchos problemas que no había querido ver.
Me contó que había descubierto que usaba a las personas para no enfrentar su propia inseguridad, que me pedía dinero no solo por necesidad, sino porque cada vez que yo le daba, se sentía querida. Pero eso no era amor, ¿verdad? Era dependencia. ¿Y cómo te sientes ahora? Asustada. Pero también libre. Es raro. Por primera vez en mi vida tengo que resolver mis problemas sola, y me está gustando descubrir que sí puedo. Me contó que había conseguido un trabajo de medio tiempo en una escuela primaria, que estaba aprendiendo a administrar mejor su dinero, que estaba educando a Alejandro para que fuera más independiente. ¿Sabe qué es lo que más me ha dolido, mami? ¿Qué? Darme cuenta de que le enseñé a Alejandro que usted era nuestra empleada. El otro día me pidió que le pidiera a la señora Carmen que viniera a limpiar su cuarto porque estaba muy sucio. Se le quebró la voz. Ahí me di cuenta del daño que habíamos hecho. No solo a usted, a él también. Le estábamos enseñando que las personas mayores están para servirnos. ¿Y qué le dijiste? Le dije que usted es su abuela, no la empleada. Que si quiere un cuarto limpio, él lo tiene que limpiar. Y que si quiere ver a su abuela es porque la quiere, no porque necesita algo de ella. Esa tarde Patricia y yo caminamos por el centro histórico como no lo habíamos hecho en años. Hablamos de todo, de sus miedos, de mis sueños, de cómo podíamos construir una relación nueva basada en respeto mutuo. Eduardo fue el último en acercarse, y cuando lo hizo, vino solo. Mamá, Carmen, Elena y yo nos estamos divorciando. No me sorprendió. Había visto las señales durante años. ¿Cómo te sientes? Triste, pero también aliviado. Creo que por años nos quedamos juntos por costumbre, no por amor. Me contó que después de nuestra confrontación familiar, Carmen Elena había empezado a tratarlo a él como me trataba a mí, con desprecio, como si fuera su empleado personal. Me di cuenta de que si mi propia esposa me faltaba al respeto, era porque yo había aprendido a permitirlo, igual que usted había aprendido a permitir que nosotros la maltratáramos. ¿Y los niños? Van a estar bien, van a dividir su tiempo entre los dos. Y yo quiero aprender a ser mejor papá y mejor hijo. 3 meses después de mi despertar, tenía una relación completamente nueva con mis 3 hijos. No perfecta, pero real, basada en elección, no en obligación. Roberto me invitaba a cenar una vez por semana, sin agenda oculta. Patricia y yo nos veíamos para tomar café y platicar, como amigas. Eduardo había empezado a llamarme solo para saber cómo estaba. Y yo era feliz. No porque mis hijos hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. Ya no esperaba que me quisieran porque era su madre. Ahora sabía que me querían porque había aprendido a quererme a mí misma. Y eso, descubrí, hacía toda la diferencia del mundo. Un año después de aquel domingo que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de un pequeño hotel en Puerto Escondido, Oaxaca, viendo el mar por primera vez a los 69 años de edad. El sonido de las olas es exactamente como me lo había imaginado durante tantas noches de insomnio. Una música que calma el alma y le dice que todo va a estar bien. Este viaje es mi regalo de cumpleaños para mí misma. Con el dinero que antes gastaba resolviendo las crisis de mis hijos, ahora me doy gustos que nunca pensé que merecía. No porque sea egoísta, sino porque finalmente entendí que cuidarme a mí misma no es vanidad, es responsabilidad. Mi blog, Nunca es tarde para decir no, ya tiene más de 10,000 seguidoras de todo el mundo hispanohablante. Cada día recibo mensajes de mujeres que están despertando, que están aprendiendo a poner límites, que están descubriendo que ser buena madre no significa desaparecer como persona. La semana pasada me escribió una señora de Guatemala. Carmen, gracias a su historia, ayer les dije a mis hijos adultos que ya no voy a cuidar a sus hijos gratis mientras ellos trabajan. Por primera vez en 30 años me van a pagar por mi trabajo. No es por el dinero, es por el respeto. Leer esas historias me llena de una satisfacción que nunca sentí cocinando tamales para gente que los daba por sentado. Ahora ayudo a otras mujeres por elección, no por obligación. Y esa diferencia lo cambia todo. En mi bolsa traigo las fotos del bautizo de Carmen Esperanza, mi nueva nieta. Sí, le pusieron mi nombre, pero también el de mi amiga del parque, porque Roberto dijo que ella también había sido parte de mi transformación. La bebé tiene los ojos grandes y curiosos de la familia Morales, pero cuando la cargo, siento que ella me ve de verdad, no como una función, sino como una persona. El bautizo fue hermoso, pero lo más hermoso fue que nadie esperaba que yo organizara todo, que cocinara para todos, que limpiara después. Cada quien trajo algo, cada quien ayudó, y yo pude disfrutar de ser abuela sin sentir que era la empleada de la fiesta. Patricia ha progresado muchísimo en su terapia. Ahora tiene un trabajo de tiempo completo en una escuela y está estudiando una carrera técnica en administración los fines de semana. Alejandro, mi nieto travieso, ha aprendido a tratarme con cariño real.
El sábado pasado me dibujó un retrato donde aparezco sonriendo, y cuando le pregunté por qué me había dibujado así, me dijo, porque ahora mi abuela se ve feliz. Eduardo está saliendo con una señora muy agradable que se llama Esperanza. Sí, como mi amiga del parque. Es contadora, tiene 2 hijos ya grandes, y me trata con el respeto que Carmen Elena nunca me tuvo. Lo más importante, ella no espera que yo sea su suegra empleada. Cuando viene a visitarme, trae flores o chocolates. Me pregunta cómo estoy, y parece genuinamente interesada en mis respuestas. Mis nietos mayores, Sofía y Mateo, ahora me buscan para contarme sus cosas de la escuela, sus problemas con los amigos, sus sueños para el futuro. Ya no soy la abuela que huele raro. Soy la abuela que escucha, que entiende, que tiene historias interesantes que contar porque está viviendo una vida interesante. Mi apartamento también cambió. Lo pinté de color durazno, compré plantas nuevas, cambié los muebles viejos por otros más cómodos. Cada rincón refleja mis gustos, no lo que creía que era apropiado para una señora de mi edad. En la sala tengo una estantería llena de libros del círculo de lectura, y en la pared, el diploma de mi curso de computación enmarcado como si fuera un título universitario. Porque para mí, lo es. Es el título que certifica que nunca es tarde para aprender, para crecer, para cambiar. El teléfono ya no me da miedo. Cuando suena, sé que puede ser cualquier cosa. Un hijo que quiere invitarme a cenar, una amiga del club de caminata organizando una excursión, una lectora de mi blog pidiendo consejo, o simplemente alguien que quiere saber cómo estoy porque le importo como persona. Y cuando mis hijos me llaman para pedirme favores, porque a veces todavía pasa, ya sé decir que no sin sentir culpa. Lo siento, hijo. Ese día tengo planes. Y mis planes pueden ser tan importantes como una clase de yoga o tan simples como quedarme en casa leyendo un libro. Porque mi tiempo también vale. La relación con mis hijos ahora es real. No perfecta, pero real. Hay días buenos y días regulares, como en cualquier relación entre adultos. Pero ya no hay días en los que me siento usada, invisible o tomada por sentado. Roberto me invitó a ser madrina de bautizo de Carmen Esperanza. No porque necesitara que yo pagara la fiesta, sino porque quería que fuera parte importante de la vida de su hija. La diferencia se siente en el alma. Patricia y yo vamos al cine una vez al mes. Vemos películas que ella escoge a veces, y que yo escojo otras veces. Y hablamos después como amigas, no como madre agobiada e hija demandante. Eduardo me está enseñando a manejar. A los 69 años, estoy aprendiendo a conducir porque quiero ser más independiente. Al principio se reía de mi nerviosismo, pero ahora se da cuenta de que para mí es un símbolo de libertad. Poder ir a donde quiera, cuando quiera, sin depender de nadie. Mis amigas del centro comunitario se han convertido en mi nueva familia elegida. Con Esperanza del Parque sigo caminando y platicando cada martes y jueves. Con las señoras del círculo de lectura vamos al teatro una vez al mes. Con mis compañeras del curso de computación organizamos desayunos donde nos enseñamos trucos nuevos de tecnología. Tengo una vida social activa, no porque esté huyendo de la soledad, sino porque finalmente sé disfrutar de la compañía cuando es elegida, no impuesta. Pero también disfruto mucho de estar sola, de tomar mi café en el balcón sin prisa, de ver mis telenovelas sin que nadie me interrumpa para pedirme algo, de escuchar mi música mientras cocino solo para mí. El otro día, mientras preparaba un pequeño guisado de pollo solo para mí, me di cuenta de que estaba tarareando. Hacía años que no cantaba mientras cocinaba. Y entonces entendí que había recuperado algo que creía perdido para siempre, la alegría de vivir. Esta mañana, antes de bajar a desayunar en el hotel, me miré al espejo. Vi a una mujer de casi 70 años con canas plateadas que ya no esconde, con arrugas que cuentan historias de risas y lágrimas, con ojos que brillan porque tienen planes, sueños, expectativas. Vi a Carmen Morales, no a la mamá de Eduardo, no a la abuela de los niños, no a la señora que siempre ayuda. Solo Carmen, la mujer que existe por derecho propio, que vale por sí misma, que merece respeto no por lo que da, sino por lo que es. Mañana regreso a Ciudad de México. Roberto me va a recoger al aeropuerto. Y por primera vez en décadas estoy emocionada de regresar a casa. No porque termine mis vacaciones, sino porque finalmente tengo una casa que se siente como hogar, una familia que se siente como familia, y una vida que se siente como mía. Antes de cerrar este capítulo de mi historia, quiero decirte algo a ti que me estás escuchando. Si te reconociste en mi historia, si sentiste que hablaba de tu vida, si te viste reflejada en mi dolor, quiero que sepas que no es tarde para cambiar. No importa si tienes 40, 50, 60, 70 años, no importa cuánto tiempo hayas vivido siendo la que siempre dice que sí, la que nunca protesta, la que existe para otros. Puedes despertar, puedes decir no,
Puedes elegir vivir para ti también. ¿Has vivido algo parecido a lo que te conté? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esta situación? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo puede hacer que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, a alguna mujer que está esperando el permiso para valorarse a sí misma, porque todas merecemos vivir, no solo existir. Todas merecemos ser queridas por lo que somos, no por lo que damos. Y todas merecemos descubrir que nunca, nunca es tarde para renacer.